Continuando con el desarrollo del segundo módulo y con la finalidad de emplear las técnicas que hemos revisado hasta este momento en cuanto a la estadística descriptiva, veremos cómo podemos usar nuestra herramienta del Excel continuando con el análisis del ejercicio de tiendas beta, con el cual ya habíamos desarrollado la primera parte, que era la organización de los datos a través de una distribución de frecuencias. Pasemos ahora con estos mismos valores de cuentas pendientes por cobrar a efectuar un resumen de los datos. Pasando a nuestra hoja de Excel, nosotros ya habíamos desarrollado inicialmente el arreglo de la información de los datos, una distribución de frecuencias. Vemos aquí el reporte que nos arroja el Excel. Tenemos un histograma, tenemos una ojiva que representa en este caso la frecuencia relativa acumulada de los datos, y lo que vamos a hacer ahora es justamente continuar con el análisis. En este caso lo que vamos a es ir a nuestra herramienta que está en la etiqueta de datos, que es la herramienta de análisis de datos. Damos clic en análisis de datos y vamos a buscar la herramienta de estadística descriptiva y vamos a decir aceptar. Tenemos nuestra nueva ventana desplegable y con esta ventana desplegable lo que vamos a hacer es llenar las celdas que están acá. Entonces lo primero será los datos de entrada, incluso con los títulos. Hacemos la combinación de teclas Shift Control flecha abajo, capturamos todos los datos. Los datos están agrupados en columna, la primera celda es el rótulo. Vamos a hacer que el reporte de esta herramienta salga en esta misma hoja, por tanto seleccionamos rango de salida. Seleccionamos una celda vacía. Luego verificamos en la opción que dice resumen de estadísticas que esté seleccionada. Es lo único que tenemos que hacer por el momento con esta herramienta. Hecho esto, damos clic en aceptar e inmediatamente nos aparece el reporte de estadística descriptiva correspondiente a las cuentas pendientes por cobrar, como ustedes ven acá. En este caso tenemos media, error típico, que es un elemento que lo vamos a ver después cuando trabajemos con distribuciones muestrales, mediana, moda, desviación estándar, varianza, coeficiente de kurtosis, coeficiente de asimetría, rango, valor mínimo, valor máximo, la suma de todas las cantidades y la cuenta que debería ser el número de datos. Adicionalmente nosotros podemos calcular aquí el coeficiente de variación, que como sabemos es igual a la desviación estándar entre su correspondiente promedio y ese dato expresado en términos porcentuales. Veamos un par de decimales y en este caso ya podemos hacer un análisis o tenemos la información de lo que sucede con estas 100 datos de cuentas pendientes por cobrar. ¿Okay? Incluso tenemos que el coeficiente de variación 27.85 nos da a entender que existe una serie de datos que están bastante dispersos. La serie que estamos trabajando que son bastante dispersos. Recuerden que mayor a 25% hay una gran heterogeneidad en los datos. Lo siguiente que podríamos nosotros calcular es si es que existen datos atípicos o no en este grupo de datos. Para ello, recordemos que tenemos que usar el rango intercuartil para poder establecer los límites superiores e inferiores de esta serie de datos. En este caso, tenemos que usar una función que también la tenemos en el Excel. Vamos a trabajar calculando el cuartil 3 y el cuartil 1, que nos permite trabajar el rango intercuartil. Colocamos nuestro cursor al costado del cuartil 3 y buscamos en las funciones estadísticas la función justamente de cuartil. Tenemos dos, vamos a trabajar con la función que se llama cuartil excluyente.
Vamos a decir aceptar. La matriz corresponde al total de datos que queremos nosotros trabajar. En este caso se selecciona todos los datos sin el título. Nuevamente capturamos los 100 datos, Shift, Control, flecha abajo. Para posteriormente me dice cuartil. Vamos a calcular el cuartil 3 inicialmente. Aceptar. Y tenemos ya el primer dato. Vamos a hacer lo mismo con el cuartil 1. Buscamos nuestra función. Ya no la buscamos en estadísticas, busquémosla en usada recientemente y ahí aparece nuestro cuartil. Aceptar. La matriz, nuevamente, capturamos los 100 datos, Shift, Control, flecha abajo, y buscamos ahora cuartil 1. Le decimos aceptar. Entonces ya tengo aquí el cuartil 3 y el cuartil 1 correspondientes a esta serie de 100 datos. Vamos a calcular entonces ahora el rango intercuartil. Rango intercuartil, que es la diferencia, en este caso, entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Esto es igual a 77 menos 50. 27. Ahora sí, vamos a calcular los límites superiores y el límite inferior para poder establecer si existen o no datos atípicos. Todo aquel valor que esté por encima del límite superior o por debajo del límite inferior se va a considerar como dato atípico. ¿Cómo se construye el límite superior? Recordemos lo que vimos en el módulo, en la parte teórica. Se construye, en este caso, teniendo en cuenta el cuartil 3, que sería igual a 77, más, abro paréntesis, 1.5 por el rango intercuartil, que es 27. Cierro paréntesis. Entonces, mi límite superior es 117.5. Nuestro límite inferior será igual, en este caso, construido a partir del cuartil 1, el 50, menos, abro paréntesis, nuevamente 1.5 por el rango intercuartil. Cierro paréntesis. ¿Esto qué quiere decir? Que en este caso, todo aquel valor que esté por encima de 117 o sea menor a 9.5 se va a considerar dato atípico. Una forma muy rápida de darnos cuenta si existen datos atípicos es ver el valor máximo y también ver el valor mínimo que tenemos en la serie de datos. Nuestro límite superior es 117.5, nuestro valor máximo es 99. No llegamos al límite ni menos lo sobrepasamos. Por tanto, no existen datos atípicos superiores. Nuestro límite inferior es 9.5 y nuestro valor mínimo es 31. No alcanzamos y estamos dentro de estos límites, por tanto, no existen datos atípicos ni superior ni inferior. Pero si aún así esta rápida evaluación no nos convence, podremos establecer una pequeña fórmula. Vamos a hacer acá atípico superior y acá haremos atípico inferior. Podemos aquí hacer una pequeña formulación que sería igual a cuenta, en este caso contar si, cuenta si el rango. ¿En qué rango? En el rango de todos mis datos. Capturo nuevamente los 100 datos. Shift, Control, flecha abajo, capturamos los 100 datos. Coma, tengan en cuenta siempre la sintaxis de la función. El criterio. ¿Cuál es el criterio? Búscame todo aquel valor que sea superior, en este caso, a 117.5. Entonces, colocamos comillas, colocamos símbolo de mayor, 117.5. Cierro comillas, cierro paréntesis y, como hemos hecho un análisis previo, no hay ningún dato atípico superior, es de suponer que aquí deberíamos encontrar un resultado de 0.
Presionamos Enter y efectivamente tenemos un resultado de 0. Dato atípico inferior, tenemos lo mismo. Esto será igual a un contar sí. En mi serie de datos, capturamos nuevamente, Shift Control flecha abajo, coma, el nuevo criterio, abro comillas, debe ser menor a qué valor, 9.5. Cierro comillas, cierro paréntesis. Nuevamente, en el análisis previo habíamos visto que nuestro valor mínimo era 31, por tanto no llegaba al límite y menos sobrepasaba al límite inferior. Nuevamente, he de suponer que al momento que ejecutemos esta función no encontremos ningún valor. Efectivamente tenemos 0. Entonces, con estos datos podemos ya rápidamente verificar y hacer un análisis más profundo, teniendo en cuenta pues lo que habíamos dicho en nuestro primer módulo. ¿Qué lineamientos tenemos en cuanto a créditos? Los datos que tenemos acá, se trata de un solo cliente, de 2 clientes. Las cuentas que aparecen acá todas son morosas o todas están dentro del límite de la política de créditos. Esas preguntas y otras más se van a tener que hacer ustedes para poder interpretar adecuadamente los valores que tenemos en este desarrollo matemático, que es el arreglo de la información a través de la estadística descriptiva. Primero una distribución de frecuencias, resumimos y presentamos los datos también en una gráfica, posteriormente hacemos un resumen mayor, teniendo pues aquí los diferentes resultados, la media, la mediana, la moda, desviación estándar, varianza, coeficiente de kurtosis, coeficiente de asimetría, también tendremos nosotros el valor mínimo, el valor máximo, el rango, coeficiente de variación que lo podemos calcular y también podemos hacer el cálculo de datos atípicos. Continuemos pues con nuestro desarrollo de este segundo módulo pasando a un siguiente tema que va a ser el de la correlación y la regresión lineal.